Bienvenidos, mi nombre es María y voy a ser tu profesora en este curso de Excel. Vamos a empezar con una parte introductoria. Bien, Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo. Por otro lado, se encuentran integradas en el conjunto ofimático de programas de Microsoft Office. Estas hojas de cálculo nos sirven para poder trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utilizan cuadrículas donde se pueden introducir números, letras y gráficos. Entonces, el dominio de Microsoft Excel es una de las habilidades más buscadas por los empleadores. Por otro lado, las empresas nos piden como requisito saber utilizar Excel, al menos en un nivel intermedio. Entonces, te recomiendo aprender Excel para que no te quedes fuera del mercado y puedas aumentar considerablemente tu confianza y tu tranquilidad económica, también tus posibilidades de poder lograr este ansiado éxito laboral. Nos estamos viendo en las próximas lecciones. En esta lección vamos a ver las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Para empezar, los objetivos de aprendizaje son entender las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Y como punto número 2 tenemos aplicarlos en ejercicios. Bien, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas de Excel. Las tablas dinámicas te permiten resumir los datos que hay en una hoja de cálculo y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. Las tablas dinámicas también nos permiten calcular de manera rápida y eficiente cálculos y agregaciones o estadísticos de la data que vas a analizar. En otras palabras, las tablas dinámicas en Excel analizan la data que contiene tu base de datos. Ahora, ¿qué es un gráfico dinámico? Un gráfico dinámico es una representación de los datos que contiene una tabla dinámica. Imagina que son como una proyección de una tabla dinámica, que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel para poder analizar datos. Si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica eficiente, debemos ser conscientes que un gráfico dinámico es más poderoso para poder transmitir información, puesto que permite al usuario obtener conclusiones sobre los datos. En esta lección vamos a ver a continuación un ejercicio que se llama obras, en el cual vamos a aplicar las herramientas de tablas dinámicas. Entonces, lo que dice el ejercicio es construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas necesarias que muestren la siguiente información. Tabla dinámica 1, costo total por obra y mes. Si ustedes se fijan en esta tabla, nosotros tenemos lo que es el mes, obra, concepto y costo. Entonces, la idea es poder sacar información de esta tabla, por ejemplo, cuánto he gastado en la obra durante el mes de febrero y marzo. En este caso nos están pidiendo el costo total por obra y por mes. Entonces vamos a aplicar la tabla dinámica. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla completa. Después nos vamos a ir a donde dice insertar y nos vamos a donde dice tabla dinámica. Entonces vemos que nos aparece esta ventanita. Tiene que estar seleccionado donde dice seleccione una tabla o rango. También tiene que estar seleccionado donde dice nueva hoja de cálculo. Y como ya habíamos mencionado, vamos a hacer el costo por obra y por mes. Le vamos a dar en aceptar. Y como pueden ver, se ha creado una nueva hoja donde aparecen los campos de la tabla dinámica. Y la idea acá es ir arrastrando los distintos encabezados a las distintas cuadrículas que están acá abajo, que son los filtros, columnas, filas, valores. Una de las reglas es que todo lo que tenga que sumar tiene que ir en sumatoria de valores. También todo lo que se tenga que calcular tiene que ir aquí en sumatoria de valores. En este caso nosotros necesitamos calcular el costo total. Lo que vamos a hacer es arrastrar costos a valores y como pueden ver automáticamente nos aparece la suma de todos los costos. Bien, la pregunta decía que era por obra y por mes. Entonces aquí tenemos lo que es mes y también tenemos lo que es obra. Tenemos que tomar alguna decisión si la queremos dejar en fila o si la queremos dejar en columnas.
Ahora bien, las tablas dinámicas, igual que los gráficos, es prueba y error. Entonces, lo primero que tiene que cumplir la tabla dinámica, igual que los gráficos, por ejemplo, es que la tabla dinámica muestre la información que se está pidiendo. Y otro sería que la tabla dinámica sea amigable para el usuario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos mes, lo vamos a arrastrar en columnas, pueden ver que se va formando la tabla. Ahora, si arrastramos obra a filas, ya tenemos nuestra tabla dinámica. Ahora veamos primero si esta tabla cumple con lo que se está viendo, que era la suma de los costos totales por obra y por mes. Entonces, si nos vamos a Recoleta y vemos lo que hemos gastado en febrero, podemos ver que hemos gastado 988.32 dólares, ¿no? Otro, por ejemplo, si vamos a Bilbao y nos vamos a marzo, podemos ver que hemos gastado 531.08 dólares. Por lo tanto, cumple, ¿no? Cumple con lo que se está pidiendo, que sería el costo total por obra y por mes. Ahora, por ejemplo, si ponemos el mes, lo arrastramos a filas, debajo de obras, podemos ver que se forma una nueva tabla. Pero esto ya sería a gusto de cada uno, ¿no? Solo que esta tabla es más amigable que la anterior. Sin embargo, personalmente, pues yo prefiero esta tabla. Si se preguntan por qué, bueno, en la obra Bilbao, automáticamente yo sé cuánto he gastado en el mes de enero y en el mes de febrero, que sería por obra y por mes. Lo interesante de estas tablas dinámicas es que yo puedo utilizar lo que se llaman los filtros. Bueno, para que entiendan, en este momento yo tengo la suma de los costos totales de todos los conceptos, que son carpintería, pintura, etcétera. Pero si yo solamente quiero mostrar, por ejemplo, los costos totales por mes o por hora, ya sea de pintura solamente, necesito aplicar lo que es el filtro. ¿Y cómo se aplica el filtro acá, por ejemplo? Les voy a explicar. Vamos a poner concepto, por ejemplo, lo vamos a filtrar, lo vamos a arrastrar. Como pueden ver, me ha aparecido acá donde dice concepto y donde están todos los costos. Vamos a hacer clic aquí, vamos a seleccionar donde dice seleccionar varios elementos y vamos a deseleccionar en todas. Entonces vamos a seleccionar nada más donde dice carpintería y pintura y le vamos a dar en aceptar. Y como pueden ver, en este momento la tabla dinámica solamente me está mostrando los costos totales de pintura y carpintería, que sería por obra y por mes. Ahora nos vamos a la tabla original. Vamos a hacer la tabla dinámica número 2, donde nos dice el costo promedio por concepto y mes. Para ello vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar toda la tabla, nos vamos a insertar y seleccionamos tabla dinámica. Y como podemos ver, ya está seleccionado y vamos a darle en aceptar. Entonces lo que vamos a calcular va a ser costo, lo vamos a arrastrar a valores. Ahora nos pide concepto y mes. Concepto lo vamos a arrastrar a filas y mes también lo vamos a arrastrar a filas debajo de concepto. Y efectivamente me está mostrando en este caso la suma de costos de albañilería, carpintería, electricista, etcétera, etcétera, pero me está mostrando la suma de los costos. Lo que nosotros necesitamos es el promedio de los costos invertidos en cada uno de sus conceptos. Entonces, para cambiar la suma a promedios, nos vamos a ir a donde dice sumatoria de valores. Vamos a hacer clic izquierdo donde dice sumatoria de costos. Y vamos a hacer clic donde dice configuración de campo de valor. Aquí me aparece el nombre personalizado que es suma de costos. Esto lo vamos a dejar así. Y aquí abajo podemos elegir cualquier función que me aparece. En este caso vamos a elegir promedios. Vamos a darle en aceptar. Y como pueden ver, ya tenemos el promedio de los costos por concepto y por mes. Y esto sería todo en esta lección. En esta lección vamos a ver los gráficos dinámicos y la segmentación de datos, para lo cual vamos a utilizar este ejercicio anterior que se llama obras.
Y vamos a aplicar el gráfico dinámico y la segmentación de datos para lo que sería la pregunta número 1, que es tabla dinámica 1, costo total por obra y mes. Como ya lo hemos trabajado anteriormente, vamos a seleccionar toda nuestra tabla, nos vamos a ir a donde dice insertar y hasta el momento estábamos trabajando con lo que es la tabla dinámica, con lo cual solo se creaba la tabla dinámica. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar gráfico dinámico y le vamos a hacer clic donde dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Entonces lo que vamos a hacer al mismo tiempo va a ser la tabla y el gráfico dinámico. Lo que nos está pidiendo aquí es que seleccionemos una tabla o rango que ya está seleccionada y una nueva hoja de cálculo. Le vamos a dar en aceptar y ya tendría lo que es la configuración o las cuadrículas donde yo arrastro los distintos encabezados. En este caso lo que vamos a hacer es una tabla dinámica y un gráfico dinámico con el costo total por obra y por mes. Como ya dijimos anteriormente, que todo lo que se tenga que calcular lo vamos a arrastrar hacia sumatoria de valores. En este caso lo que vamos a arrastrar va a ser costo, lo vamos a llevar a sumatoria de valores. También vamos a colocar lo que dice obra, lo vamos a arrastrar donde dice eje, que anteriormente era fila, pero ahora como estamos haciendo el gráfico se llama ejes. Y el mes también lo vamos a arrastrar a donde dice ejes debajo de obra. Entonces, ¿cuál es el desafío al hacer un gráfico dinámico y una tabla dinámica? En este caso sería que ambos estén aceptables. Tanto el gráfico como la tabla sean amigables para el usuario. En este caso, por ejemplo, si yo coloco el mes sobre leyenda, que antiguamente se llamaba columna, podemos ver que la tabla está bastante aceptable. Y también vemos que el gráfico se ve bastante claro, ¿no? Entonces ya vimos que es el gráfico dinámico. Si se dieron cuenta, se va haciendo al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Vamos moviendo los encabezados y vamos formando la tabla y a la vez también se va formando automáticamente el gráfico. Ahora bien, si queremos crear la segmentación, vamos a cerrar esto de aquí. La segmentación de datos es una forma amigable de aplicar filtros. ¿Por qué amigable? Porque solamente tenemos que apretar un par de botones. Si ustedes se fijan, cuando nosotros nos posicionamos, por ejemplo, en una tabla dinámica, se forman pestañas dinámicas específicas para la tabla dinámica. En este caso sería el análisis de tabla dinámica. Si nos posicionamos afuera, estas pestañas dinámicas se cierran, ¿no? Desaparecen. Y solamente quedarían las pestañas fijas, ¿no? Las típicas que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que son estas de aquí. Nuevamente, si nos posicionamos aquí, nos va a salir el analizar tabla dinámica. Entonces seleccionamos y acá existe un botón que dice insertar segmentación de datos. Seleccionamos y el asistente nos dice que insertemos una segmentación de datos por mes, obra, concepto y costo. En este caso vamos a seleccionar donde dice concepto y le vamos a dar en aceptar. Y como pueden ver, me ha aparecido este cuadro donde aparecen todos los conceptos, ¿no? Albañilería, carpintería, electricista, pintura, yeso, ¿no? Etcétera. Ahora, para que vayamos entendiendo la información que tenemos acá, es el costo total por obra y mes. Pero si nosotros queremos ver solamente el costo total, por ejemplo de pintura, agregamos pintura y ahí tenemos el costo total solo de pintura y el gráfico solo de pintura. Ahora, si queremos seleccionar también carpintería, apretamos el botón control y soltamos. Y como pueden ver, me aparece el costo total por obra y mes, ¿no? De carpintería y pintura. Y esto sería todo en esta lección. En esta lección vamos a ver un ejercicio que se llama venta de celulares. Este ejercicio consiste en que nosotros tenemos una tabla donde aparecen los productos, los países, la ciudad y las ventas realizadas por las ciudades de los distintos países donde vendemos nuestros productos.
Entonces, lo que nos pide el ejercicio es construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas necesarias que muestren la siguiente información. Tabla dinámica 1, venta totales por país y producto. Crear un gráfico dinámico de barra, agregar segmentación de datos por ciudad y por producto. Entonces vamos a ir por partes. Lo que vamos a hacer primero va a ser la tabla y el gráfico dinámico que muestre las ventas totales por país y producto. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar toda nuestra tabla, nos vamos a insertar, seleccionamos gráfico dinámico y hacemos clic donde dice gráfico dinámico y tabla dinámica y le vamos a dar en aceptar. Y recuerden que nos están pidiendo las ventas totales o las ventas realizadas por país y producto. Para empezar, venta lo vamos a llevar a sumatoria de valores. Como ya sabemos, todo lo que se va a calcular tiene que ir a sumatoria de valores. Y después tenemos que decidir entre producto o país. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a llevar lo que es producto a leyenda. Y si llevamos país a ejes, estaría quedando así. Entonces tenemos arriba por producto y a la izquierda por país. Lo que vamos a hacer ahora es verificar si el gráfico me está mostrando por país, perfecto, y por producto. También está, como lo pueden ver, ¿no? Entonces tenemos que decidir si esta es realmente la información que me están pidiendo, que las ventas totales sean por país y producto. Si nosotros nos fijamos en la tabla dinámica, tenemos por país Bolivia, por ejemplo, y vemos que el iPhone 6 se vendió a $929. Y en el gráfico dinámico vamos a ver, por ejemplo, en Bolivia, que nos dice que el azul es el Huawei P20 y el rojo sería el iPhone 6S. Por lo tanto, está correcta esta tabla dinámica y estaría correcto también el gráfico dinámico. Entonces vamos a cerrar campos de gráfico dinámico. Entonces vamos a ver ahora la segmentación de datos. Para agregar esta segmentación, como ya lo habíamos practicado anteriormente, nos vamos a posicionar en cualquier parte dentro de la tabla. Nos vamos a ir a donde dice analizar tabla dinámica. Seleccionamos insertar segmentación de datos. Y nos pedían la segmentación por producto y por ciudad. Vamos a aceptar. Y como pueden ver, me está apareciendo los cuadros o los comandos de la segmentación de datos. El fin de todo esto es que nosotros podemos, por ejemplo, filtrar o segmentar los datos por producto. Y por ejemplo, si nosotros queremos ver solo las ventas del iPhone 6, hacemos clic y nos aparecen las ventas tanto en la tabla como en el gráfico, ¿no? Que solamente serían las ventas del iPhone 6S. Ahora, por ejemplo, si queremos ver la venta del iPhone 6S en la ciudad de Sao Paulo, vamos a seleccionar y podemos ver que aquí tenemos las ventas del iPhone 6 en Sao Paulo, Brasil, y la tabla dinámica de Brasil en Sao Paulo, ¿no? Si queremos seleccionar otra ciudad, por ejemplo, vamos a hacer con Valparaíso, apretamos la tecla Control y seleccionamos y soltamos. Y como pueden ver nos aparece, ¿no? Aquí en el cuadro las ventas en Chile, que obviamente es Valparaíso, que solamente sería del iPhone 6, y aquí está el gráfico con Brasil y Chile, ¿no? Mostrando solamente las ventas del iPhone 6 en la ciudad de Sao Paulo y en la ciudad de Valparaíso. Bueno, nos vemos en la próxima lección. En esta lección vamos a ver cómo darle una presentación más agradable a la tabla dinámica, al gráfico dinámico y a la segmentación de datos. Para lo cual vamos a usar este ejercicio que ya lo hemos practicado anteriormente, que se llama venta de celulares. Entonces, como ya habíamos mencionado, cuando nosotros nos posicionamos en algún objeto de Excel, por ejemplo en una tabla dinámica, se activan lo que se llama las pestañas dinámicas.
Si nos posicionamos sobre la tabla, ustedes van a poder ver o se van a poder dar cuenta que aparecen dos pestañas dinámicas, que sería Analizar tabla dinámica y Diseño. En este caso nos vamos a ir a Diseño. En Diseño nos aparece un conjunto que se llama Estilo de tabla dinámica. En este caso vamos a desplegar y podemos ver que tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar algún estilo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este de acá que se llama Verde Claro, estilo de tabla dinámica medio 4. Y ya me aparece la tabla más agradable. Sin embargo, como pueden ver, los números están corridos, están sin el signo de dólar y etcétera, ¿no? Entonces, para hacerlo más agradable, vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Nos vamos a ir a Inicio, lo vamos a centrar. Después nos vamos a dirigir a este icono, lo vamos a desplegar, vamos a seleccionar más formatos de contabilidad y donde dice símbolo vamos a seleccionar el dólar. Vamos a aceptar y ya nuestra tabla se ve más agradable, ¿no? Con el símbolo de dólar. También podríamos seleccionar lo que son los títulos y ponerlo en negrita, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con el gráfico dinámico. Vamos a seleccionarlo y acá arriba nos aparecen las pestañas dinámicas. Nos vamos a ir a Diseño, nos vamos a donde dice Estilos de diseño, vamos a desplegar y como pueden ver aquí hay varias opciones. Vamos a seleccionar por ejemplo esta de acá que es el estilo 12. Y automáticamente me ha cambiado el gráfico, ¿no? Y se ve también más agradable. Por último, si nosotros queremos darle algún diseño a la segmentación de datos, vamos a seleccionar el comando dinámico y nos va a aparecer una pestaña dinámica. Vamos a elegir el estilo de segmentación, por ejemplo este de aquí, y ya me cambió el aspecto, ¿no? Vamos a seleccionar el otro, por ejemplo este de aquí. Y así quedaría, ¿no? Como pueden ver, podemos hacer muchas más cosas. Podemos diseñar de tal forma el gráfico, la tabla o la segmentación de datos para que sea más agradable. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que se pueda mostrar lo que realmente se quiere mostrar. Y en segundo lugar, ya sería que se vea más agradable nuestras tablas. Lo más importante es que la información que se está viendo quede bien y después es el diseño. Y esto sería todo en esta lección. En esta lección vamos a ver las tablas dinámicas y el análisis de datos en Excel. El ejercicio de hoy se llama Datos empleados. Como pueden observar en la pantalla, los datos están sin formato. La idea es poder transformar estos datos en una tabla y de ahí comenzar a hacer las tablas dinámicas. Antes de empezar tenemos que revisar tres cosas principales. La número 1 sería que los datos estén encabezados. 2 sería que no haya ninguna celda vacía. En este caso podemos ver que no hay ninguna celda o columna vacía. Y 3 sería que los datos no estén duplicados. Una vez revisada la tabla, vamos a comenzar a hacer el ejercicio de acuerdo a las instrucciones que ven en la pantalla. 1. Nos dice que debemos darle formato profesional a los datos, transformarlos en tabla. Para ello, nos vamos a posicionar en una celda, por ejemplo en esta de aquí. Nos vamos a ir a la pestaña donde dice Insertar, vamos a seleccionar Tabla, le damos en Aceptar y automáticamente Excel le da un formato de tabla. Ahora, si ustedes se fijan, me aparece una pestaña que se llama Diseño de tabla. Y acá en Estilo de tabla podemos escoger el estilo que más me agrade. Lo vamos a dejar por el momento así y ya estaría resuelto la número 1. Pasamos a la número 2. Nos dice, con la nueva tabla, crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico que muestre en la tabla dinámica la información de cuántos empleados hay por cargo. Y en el gráfico dinámico el porcentaje correspondiente a cada cargo. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Entonces vamos a empezar con la creación de una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Nos vamos a posicionar en una celda, nos vamos a insertar,
gráfico dinámico y seleccionamos gráfico dinámico y tabla dinámica. Como pueden ver, automáticamente me ha seleccionado el rango correcto. Le damos en aceptar y me aparece el área de trabajo donde se va a ir formando la tabla y el gráfico dinámico. Como necesitamos calcular la cantidad de empleados por cargo, el nombre de empleados lo vamos a mover a sumatoria de valores. Y me estaría apareciendo la tabla dinámica con 194 empleados. Y el gráfico dinámico que también me aparece con 194. Lo vamos a mover un poco hacia aquí. Ahora vamos a mover cargo. Vamos a probar si me sirve en el eje o en la leyenda. Lo vamos a jalar a ejes. Y listo, me aparece mejor. Y ya tendría la tabla dinámica con la cantidad de empleados. Entonces yo, por ejemplo, puedo saber que el cargo de director tiene 12 empleados, el técnico 1 tiene 30 empleados, el administrativo 1 15 empleados y así sucesivamente. Y en total tendría 194 empleados. Sin embargo, el gráfico no es el que me pide. ¿Por qué? Porque me están pidiendo un porcentaje y el mejor gráfico para mostrar porcentaje sería el gráfico de torta o el gráfico como lo conocen circular, ¿no? Que también lo conocen como ese nombre. Para cambiarlo vamos a seleccionar el gráfico y me aparecen las pestañas de análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. Me voy a diseño y aquí en diseño voy a seleccionar cambiar tipo de gráfico y acá tenemos muchas opciones, ¿no? Para poder cambiar nuestro gráfico. En este caso voy a seleccionar circular, le damos en aceptar y ya me aparece un gráfico de torta o circular como lo conocen. Sin embargo, aún no me aparecen los porcentajes. Para ello me voy a ir a estilos de diseño, vamos a desplegar y voy a seleccionar este de aquí, el estilo 3. Y ya estaría mostrando los porcentajes. Y en el título le vamos a poner, hago un clic, porcentaje de empleados por cargo. Y ya tendría listo lo que es el gráfico dinámico de empleados por cargo. Y aquí ya podría saber que el administrativo 1 es el 8%, el administrativo 2 el 17%, el ingeniero 1 el 20%, el gerente el 10% y el director el 6%. Esto lo vamos a agrandar un poco para que se vea toda la información. Nos vamos a la hoja de datos empleados y nos pregunta que cuántos empleados tiene la empresa. Esto ya lo hemos visto y nos dice que tiene un total de 194 empleados. Ahora sí, nos vamos con la siguiente pregunta. Nos dice crear una segmentación de datos por género. ¿Cuántas mujeres hay por cargo? Vamos a regresar a la hoja anterior, cerramos esto de acá. Lo que voy a hacer es crear una segmentación de datos. Me voy a posicionar aquí para que me pueda aparecer la pestaña dinámica. Hago clic donde dice analizar tabla dinámica, me voy a insertar segmentación de datos, hago clic y ya le estoy diciendo que es por género. Le damos en aceptar, lo voy a mover hacia acá, le voy a cambiar el estilo de segmentación de datos, lo voy a hacer más pequeño. Así quedaría y la pregunta era ¿cuántas mujeres hay por cargo? Me voy a donde dice femenino, hago doble clic y puedo ver que en gerente hay 6 mujeres, por ejemplo, en administrativo 8 mujeres, en director 6 mujeres, en ingeniero 16 mujeres, en técnico 18 mujeres y así sucesivamente, ¿no? Y en total tenemos 108 mujeres en toda la empresa, ¿no? Vamos a sacar el filtro. Ahora la pregunta número 4 nos dice, por último, crear una línea de tiempo que muestre las personas que hayan nacido en un determinado año y mes. ¿Cuántas personas nacieron en mayo de 1984? Entonces nos vamos acá, seleccionamos analizar tabla dinámica y acá seleccionamos donde dice insertar escala de tiempo. Seleccionamos nacimiento. Le damos en aceptar y nos aparece esta línea de tiempo. Lo seleccionamos y me voy a donde dice escala de tiempo.
le vamos a cambiar el estilo de escala de tiempo por este de acá, por ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí tengo los meses por año y en la pregunta me están pidiendo de 1934. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar en esta flechita, vamos a colocar años, vamos a arrastrar y acá tenemos 1984. Seleccionamos y ya sé que hay 9 empleados que nacieron en el año de 1984. Pero también me están pidiendo el mes de mayo. Vamos a seleccionar meses y me voy a ir a donde dice mayo. Y ya tendríamos que en mayo nacieron 3 empleados en 1984 que se encuentran en el cargo de administrativo 2 e ingeniero 2. Y si lo que quiero saber es que de cuántos de ellos son mujeres, hacemos clic en femenino y nos dice que son 2. Y esto sería todo. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección vamos a ver trucos y conexiones. Como pueden observar, este ejercicio es de la clase anterior. Bien, para empezar, si ustedes se fijan acá en la línea del tiempo, lo tenemos con meses, lo vamos a colocar en años. También podemos ver que están seleccionados todos los años. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar solo de 1984, hago doble clic y ya me aparecerían solamente los empleados de 1984. Pero también podría alargar los años. Por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer así. Entonces ya tendría desde 1982 hasta 1986 cuántos empleados han trabajado. En este caso nos muestran que son 29 empleados dentro de estos años. Vamos a sacar el filtro y lo que vamos a hacer ahora es crear una segmentación. En este caso va a ser una segmentación por región. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a posicionar en la tabla dinámica, nos va a aparecer análisis de tabla dinámica y diseño, nos vamos a donde dice analizar tabla dinámica y vamos a seleccionar insertar segmentación de datos. Vamos a seleccionar regiones y le vamos a dar en aceptar y ya me aparece una nueva segmentación. Lo vamos a colocar aquí. Ahora el tema con esta segmentación, como pueden observar, tenemos varias opciones. Lo más recomendable sería colocarlo en 2 columnas. Para ello nos vamos a columnas y vamos a colocar 2. También le vamos a cambiar el estilo de segmentación de datos. Le vamos a colocar este, por ejemplo, y así quedaría, ¿no? Entonces ya tenemos 2 segmentaciones, que es por género y regiones. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar 3 regiones. Vamos a seleccionar control. Vamos a escoger Ríos, Magallanes, Atacama y soltamos control. Y si observan, ya me aparece que son 191 empleados en todos los años en estas 3 regiones que hemos seleccionado. Vamos a sacar el filtro. Lo que vamos a hacer ahora es realizar una nueva tabla dinámica, pero en este caso van a ser empleados por departamento. Nos vamos a la hoja anterior de datos de empleados, nos vamos a posicionar en cualquier celda dentro de la tabla, nos vamos a insertar. Seleccionamos tabla dinámica. En este caso vamos a seleccionar hoja de cálculo existente. Nos vamos a esta flechita y nos vamos a ir a la hoja donde queremos colocar la nueva tabla dinámica. Vamos a hacer clic acá y le vamos a dar en aceptar. Entonces, nombres de empleados vamos a colocarlo en valores y como dijimos que es por departamento, lo vamos a arrastrar a filas. Entonces ya tenemos nuestra nueva tabla dinámica, que en este caso son la cantidad de empleados por departamento. Vamos a seleccionar una celda, nos vamos a diseño y también le vamos a cambiar el estilo de la tabla dinámica. Vamos a seleccionar este diseño que va acorde con todas nuestras tablas. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un gráfico dinámico acorde con esta tabla. Para ello nos vamos a posicionar en esta tabla, nos vamos a insertar y por ejemplo yo voy a escoger este gráfico que es circular, selecciono y ya estaría mi gráfico de acuerdo a la tabla. Lo vamos a hacer más pequeño y también le vamos a colocar otro diseño. Para ello nos vamos a diseño, seleccionamos el que tiene porcentajes y también voy a seleccionar este para que se pueda distinguir de la tabla anterior. Y en el título le vamos a poner porcentaje por departamento. Listo, así quedaría. Vamos a cerrar esto y ya tendríamos una tabla distinta a la otra, ¿no? Pero hay un pequeño problema. Por ejemplo, si yo presiono acá en femenino, pero hay un pequeño problema. Si acá en género presiono femenino, solo se han modificado los datos de la primera tabla. Sin embargo, la segunda tabla sigue igual. Vamos a sacar el filtro
Lo mismo nos pasa con regiones. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí y solo se ha modificado la primera tabla. Vamos a probar también lo que es en la línea del tiempo. Por ejemplo, si yo selecciono 1984, podemos ver que solamente se ha modificado en la primera tabla y en el primer gráfico, más no se ha modificado nada en la segunda tabla ni en el segundo gráfico. Vamos a sacar el filtro. El problema es que en estas segmentaciones y en la línea del tiempo no están conectadas a la segunda tabla y al segundo gráfico. Para poder solucionar esto, lo que vamos a hacer primero es darle un nombre a la primera tabla y a la segunda tabla. Para ello nos vamos a posicionar aquí, hacemos clic derecho, nos vamos a donde dice opciones de tabla dinámica y acá donde dice nombre de tabla dinámica le vamos a poner tabla por cargo. Le damos en aceptar. De igual manera nos vamos a la otra tabla, nos posicionamos aquí, clic derecho y nos vamos a opciones de tabla dinámica y el nombre que le vamos a poner va a ser de tabla por departamento. Aceptamos. Ahora sí, vamos a conectar la línea del tiempo y las segmentaciones a la tabla número 2, que en este caso le hemos puesto el nombre de tabla por departamento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero es, nos vamos a ir a la línea del tiempo, vamos a seleccionar, hacemos clic derecho y nos vamos a donde dice conexiones de informes. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente la línea del tiempo está conectada a la tabla por cargo. Entonces lo que vamos a hacer para conectarlo a la tabla por departamento, vamos a seleccionar y le vamos a dar en aceptar. Vamos a hacer lo mismo con la tabla de género. Seleccionamos, clic derecho, conexiones de informe y seleccionamos tabla por departamento. Aceptar. De igual manera con regiones, seleccionamos, clic derecho, conexiones de informes, seleccionamos tabla por departamento y aceptar. Ahora quiero que se fijen, por ejemplo voy a seleccionar 1983 y se ha modificado en las dos tablas y también en los dos gráficos. Vamos a sacar el filtro, nos vamos a género, por ejemplo masculino, se ha modificado en las dos tablas y en los dos gráficos. Retiramos el filtro. Por último nos vamos a regiones, seleccionamos por ejemplo Tarapacá y de igual manera se han modificado los datos en ambas tablas y en ambos gráficos. Sacamos el filtro y así quedaría, ¿no? Se ve mejor el informe de ambas tablas y ambos gráficos que están funcionando. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección vamos a ver actualización, datos, origen. Para empezar vamos a ver tres temas. El primero es ver el detalle de cada una de la información que nosotros tenemos. Bueno, imaginemos el escenario. Nos vamos por ejemplo a gerencia y podemos ver que hay 7 empleados en el departamento de gerencia. Pero por ejemplo queremos saber cuáles son los empleados, quiénes son. Esto es bien fácil, ¿no? Entonces para ello nos vamos a posicionar en el número 7, clic derecho y nos vamos a donde dice mostrar detalles. Y lo que se forma es una nueva tabla con la información, en este caso de las 7 personas. Y aquí podemos ver que se forma una nueva tabla con la información, en este caso con las 7 personas que están dentro del departamento de gerencia. Y obviamente ya sabríamos quiénes están dentro de este departamento. Por ejemplo, podemos ver de Jennifer Zamora, que está en la región metropolitana, en el género de femenino, en el departamento de gerencia, con el cargo de director. Ahora, para el segundo tema, nos vamos a la tabla de informes de empleados, cargo y género. Ahora, el segundo tema sería actualizar la información de las tablas. Esto sería en la situación de que se agregue o se cambie alguna información de la tabla de origen y no se vea reflejado de inmediato dentro de las tablas dinámicas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Es porque las tablas dinámicas ya están creadas y son un ente separado a las tablas de origen. Por eso debemos actualizar a medida que se cambia la información de la tabla de origen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la tabla de origen, que sería esta de acá, entonces, por ejemplo, supongamos que Rosa Martínez no tiene el cargo administrativo 2, le vamos a cambiar o le vamos a inventar por uno nuevo. Vamos a seleccionar, le vamos a poner en mayúscula y ya habríamos cambiado el cargo acá en la tabla. Pero si nos vamos a la tabla dinámica podemos observar que sigue igual. No aparece ningún cargo de mentira, que es el nombre que le hemos modificado. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionarnos en alguna tabla. Para que puedan aparecer las pestañas dinámicas, seleccionamos analizar tabla dinámica y acá tenemos la opción de actualizar.
Hacemos clic y como pueden observar me aparece automáticamente el cargo de mentira. Por lo tanto, nuestra información ya está actualizada. Los gráficos también están actualizados y obviamente todas las tablas dinámicas, la segmentación y la línea de tiempo. Ese sería el segundo tema. Ahora el tercero, vuelvo a repetir, como son entes distintos, lo que podría hacer es borrar la hoja completa de la tabla y también las tablas dinámicas seguirían funcionando. Vamos a hacer la prueba, nos vamos a la otra hoja de datos empleados, hacemos clic derecho, ponemos eliminar, seleccionamos eliminar y efectivamente podemos ver que nuestra tabla sigue presente. Vamos a probar, por ejemplo selecciono femenino y se ha modificado, sacamos el filtro, me voy a regiones, selecciono lagos, podemos ver que todo funciona. Sacamos el filtro, por ejemplo ahora selecciono 1982, de igual manera sigue funcionando. Y bueno, esto es todo en esta lección. En esta lección vamos a ver bloqueo de segmentaciones. Si ustedes recuerdan, teníamos ya este informe donde teníamos las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos, la segmentación de datos y una línea de tiempo. El tema aquí es que todavía los usuarios pueden modificar las segmentaciones, lo pueden agrandar, le pueden cambiar de colores, lo pueden mover de lugar, lo pueden agrandar, etc. Entonces lo que nosotros no queremos es que ellos puedan mover las segmentaciones. La idea aquí es que esta segmentación por género y por regiones queden bloqueadas, que no la puedan mover de lugar ni puedan cambiar su tamaño. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar la segmentación de género, hacemos clic derecho y me voy a donde dice tamaño y propiedades. Me dirijo al tablero de la derecha y podemos ver que tiene tres secciones: posición y diseño, tamaño y propiedades. Me voy a ir al primero y aquí podemos ver que dice deshabilitar, cambiar tamaño y mover. Seleccionamos. Ahora vamos a seleccionar la segunda segmentación, que es regiones. De igual manera vamos a deshabilitar, cambiar tamaño y mover. Cerramos esto y efectivamente ya no podemos mover ni modificar esta segmentación. De igual manera con regiones no lo podemos mover ni modificar. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, seleccionar femenino y podemos ver los datos, ¿no? Tanto en la tabla como en el gráfico. Sacamos el filtro. De igual manera nos vamos a regiones, seleccionamos por ejemplo Tarapacá y podemos ver los datos. Vamos a sacar el filtro. Como ya lo dije anteriormente, no podemos cambiar su tamaño ni tampoco la ubicación. Y listo, ya estaría resuelto el punto número 1. Ahora vamos al punto número 2, que básicamente consiste en proteger la hoja de tal forma que solo pueda seleccionar género o regiones. Y así todo el informe quede protegido, pero que siga funcionando. Para eso nos vamos a revisar, seleccionamos proteger hoja. Ahora si yo digo proteger sin clave, bueno, ya sabemos que no queda realmente protegido, pero para explicar este punto no vamos a colocar una clave en este momento. Vamos a seleccionar aceptar y ya no podría seleccionar ninguna de las segmentaciones, ni regiones, ni género, ni la línea del tiempo, pero esto no es lo que queremos. Por lo tanto voy a desproteger la hoja, me voy a posicionar en género, botón derecho, tamaño y propiedades. Para ello me voy a ir a donde dice propiedades y aquí podemos ver que está bloqueado, que quiere decir que la segmentación de género está bloqueada. Por lo tanto voy a deseleccionar y como pueden ver esto es muy parecido a lo que hacíamos para proteger la hoja. Desbloqueábamos aquellas celdas donde sí me interesa ingresar información. En este caso hemos bloqueado las segmentaciones donde sí me interesa que los usuarios puedan apretar los distintos botones. Ahora nos vamos a regiones, botón derecho, tamaño y propiedades, seleccionamos propiedades, desbloqueamos, me posiciono afuera, cierro esto. Ahora me voy a proteger hoja, le vamos a poner una clave, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y vamos a seleccionar donde dice usar tabla dinámica y gráfico dinámico, porque eso es lo que quiero permitir a los usuarios de esta hoja. Seleccionamos y le damos en aceptar.
Me pide la clave 1, 2, 3, 4 y le damos en aceptar. Vamos a pasar a verificar si selecciono femenino, está funcionando. Igual masculino, cerramos el filtro, nos vamos a regiones, seleccionamos por ejemplo Valparaíso, de igual manera está funcionando. Por lo tanto, podemos utilizar las segmentaciones, pero los gráficos quedarían protegidos y así tendría mi informe también protegido. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la siguiente lección. En esta lección vamos a aprender un nuevo truco que se llama páginas de filtro de informes. Para esto vamos a ir a nuestra tabla original en la pestaña de ejercicios empleados y vamos a crear una nueva tabla dinámica. Para esto, como ya sabemos, nos posicionamos dentro de la tabla, nos vamos a donde dice insertar, seleccionamos tabla dinámica y le damos en aceptar. En este caso lo que vamos a hacer es colocar nombre empleado en valores. Vamos a agregar departamento a filas y cargo a filtros. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros solamente utilizamos filtros y en este caso tenemos un filtro por cargo, seleccionamos el cargo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, colocamos ingeniero 1, aceptar, y me aparecen los empleados que tienen el cargo de ingeniero 1 por departamento. Sin embargo, por ejemplo, si quiero ver otro, seleccionamos, por ejemplo, técnico 1, aceptar. Podemos ver que está por departamento, en este caso, producción 30, y así sería por cada uno. También lo que podemos hacer es seleccionar todas, seleccionar varios elementos, y podríamos seleccionar por ejemplo 3 o 4, ¿no? Le damos en aceptar y aquí podríamos ver uno por uno. Sin embargo, existe un truco que se llama página de filtro de informe, que es más fácil para visualizar la información que uno quiere ver. Entonces vamos a seleccionar todos, le damos en aceptar y vamos a volver a la tabla dinámica original, pero en este caso nos vamos a posicionar dentro de la tabla, nos vamos a tabla dinámica, vamos a desplegar, seleccionamos opciones y seleccionamos mostrar páginas de filtro de informes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a crear un informe o una página por cada cargo, en este caso que es el filtro que estamos utilizando. Vamos a aceptar, cerramos esto y si ustedes se fijan se han creado varias páginas por cada cargo, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero ver cuántos cargos administrativos 2 tengo, selecciono. Podemos ver que tengo 14 que están dentro del departamento de administración. Ahora, si quiero ver de ingeniero 1, por ejemplo, selecciono y puedo ver que el cargo de ingeniero 1 tiene 3 departamentos: ingeniería de software, el TI y ventas. Y esto sería todo, ¿no? Espero que te haya gustado este nuevo truco. Nos vemos en la próxima clase. En esta lección vamos a ver qué es el Power Pivot y para qué sirve. Los objetivos de aprendizaje son ¿qué es el Power BI? Luego tenemos ¿qué es el Power Pivot y para qué sirve? Y como punto número 3, los beneficios. Entonces, el Power BI es la inteligencia de negocios que se refiere al uso de datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones. Estas herramientas son informáticas de inteligencia de negocios que nos van a ayudar a extraer datos de distintas fuentes. Nos van a permitir filtrarlo, depurarlo y prepararlo para hacer un buen análisis, también para poder crear un reporte que nos ayude a tomar mejores decisiones. ¿Qué es Power Pivot? Es un complemento para Excel que nos va a ayudar a analizar grandes cantidades de información y también poder crear modelos de datos altamente sofisticados. Por otro lado, podemos utilizar Power Pivot para poder importar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes y posteriormente analizar la información que ayude de mejor forma a la toma de decisiones. Entonces, ¿para qué nos sirve Power Pivot? Nos sirve porque nos va a permitir tener un panorama al instante, una fotografía de lo que está pasando en nuestra empresa, que se ve aburrida y no se ve organizada, ¿no? Vamos a pasar al número punto 3, que son los beneficios. Power Pivot nos permite trabajar con millones de datos de orígenes diferentes como base de datos corporativas
hojas de cálculo, archivos, planos, etc. También nos permite crear tablas organizadas en páginas y permite definir las relaciones entre ellas. Nos vemos en la siguiente lección de clave principal. En esta lección vamos a ver la clave principal. Antes de empezar debemos tener claro que una base de datos está compuesta por filas y columnas. Sin embargo, en las bases de datos no se llaman ni filas ni columnas. A las filas lo llamamos registros y a las columnas se les llama campos. Entonces, pasando al punto de las claves principales, nos dicen que hay que tener en mente que en las tablas de cada uno de los registros o filas deben ser únicos y distintos. Por otro lado, no pueden haber registros duplicados ni vacíos. Ahora bien, para poder distinguir un registro de otro, las tablas pueden incluir un campo que funcione como clave principal. Esta clave principal cumple dos funciones. La primera es diferenciar cada uno de los registros, ¿no? Y la segunda es relacionar las tablas. Ahora bien, dada la clave principal, vamos a ver tres errores. Dos que tienen directa relación con la clave y un tercer error que tiene relación con los campos que se están uniendo. Entonces, el primer error se llama valor null o valor vacío. Esto se produce cuando alguna o varias celdas de campos seleccionados como la clave principal están vacías. Por ejemplo, si tengo root, nombre y apellido y elijo el campo root como clave principal y algunos de los registros están vacíos, nos va a aparecer este error, como el que ven en la pantalla. Ahora, esto se soluciona retirando la llave principal, de tal forma que podamos seguir trabajando y completo la información con el dato correcto. O en caso que no corresponda, podemos eliminar esa fila o ese registro. El segundo error se llama valores duplicados. Esto ocurre cuando alguna o varias celdas de campos seleccionados como la clave principal se repiten. Vamos a poner el mismo ejemplo. Tenemos root, nombre y apellido. Y en el campo root existen dos roots que están duplicados. Por ende, como dijimos anteriormente, no pueden haber valores duplicados y nos aparece esta ventana que ven en pantalla. Y esto se soluciona retirando la llave principal. También se va a completar con la información correcta o en caso de que corresponda, se va a borrar el registro duplicado. Bien, ahora, ¿cómo se relacionan? Para relacionar estas dos tablas se utiliza la clave principal. De esta forma, las tablas comparten datos sin que se repita la información en ambas. Generalmente, cuando las tablas están relacionadas, la clave principal de una tabla pasa a ser una clave externa de la otra tabla. Tenemos el tercer error, que se llama relaciones complejas. Como pueden observar en la ventana, nos dice que esta expresión no está escrita correctamente o es muy compleja para evaluarse. Entonces, este error nos va a aparecer al hacer clic sobre los signos más de las tablas relacionadas. La causa de esto es que los campos que están relacionados tienen formatos distintos. Entonces, los campos deben estar relacionados con el mismo formato. Por otro lado, la solución para esto es eliminar las relaciones, cambiar el formato de los campos relacionados de tal forma que sea el mismo. Y otro sería volver a relacionar las tablas. Hablando de las relaciones, existen básicamente tres tipos de relaciones que yo puedo crear. La primera se conoce como la relación 1 a 1, y esto es cuando un campo de la tabla A se puede relacionar con un campo de la tabla B y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo una tabla con alcaldes y la otra con comunas, entonces un alcalde puede ser alcalde de una sola comuna y una comuna solamente puede tener un alcalde. También tenemos las relaciones 1 a varios. Esto ocurre cuando un registro de una tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla principal. Entonces puede tener más de un registro relacionado en la primera tabla, que sería la tabla secundaria. Por ejemplo, una orden de obra puede estar relacionada con un solo cliente, sin embargo un cliente puede tener varias órdenes de compra. Y por último tenemos las relaciones varios a varios. Esto ocurre cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos tablas, una con los datos del cliente y otra con los artículos que se venden en la empresa.
Entonces, un cliente va a poder realizar un pedido con varios artículos y un artículo va a poder ser vendido a varios clientes. Esto sería todo en esta lección. Espero que hayas aprendido algo. En esta lección vamos a ver cómo activar Power Pivot. Como mencionamos en las clases anteriores, Power Pivot viene como complemento dentro del programa de Excel. Por lo general, este complemento no está activado. Si pueden observar, en el menú de arriba no aparece en ningún lado. Entonces, para activarlo nos vamos a ir a Archivo, nos vamos a Opciones. Aquí me aparece un asistente de opciones. Ahora, dentro de Opciones, nos vamos a Complementos. Ahora, en Complementos me aparece Administrar. Vamos a desplegar y vamos a seleccionar Complementos COM. Ahora nos vamos a ir a donde dice Ir. Me aparece este asistente y aquí vamos a seleccionar Microsoft Power Pivot. Le vamos a dar en Aceptar y si ustedes se fijan, ya me aparece la pestaña de Power Pivot. Seleccionamos y aquí aparecen todas las herramientas que vamos a utilizar en Power Pivot. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección vamos a continuar con Power Pivot. Para eso vamos a hacer un ejercicio que se llama Mi Pepperoni. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la hoja. Para esto necesitamos tener abierto un archivo Excel como el que ven en la pantalla. Para eso nos vamos a donde dice hoja 1, hacemos clic derecho, cambiar nombre y le ponemos Mi Pepperoni. Como mencionamos anteriormente, la ventaja de Power Pivot es que nos permite unir archivos de distintas fuentes que de alguna u otra forma van a estar relacionadas. Ahora bien, como todos los archivos están separados, la idea es unirlos, ¿no?, en un documento. En este caso nos vamos a ir a donde dice Power Pivot, nos vamos a Administrar y es acá en esta interfaz donde nosotros vamos a trabajar. Ahora que estamos en esta interfaz de Power Pivot, es indispensable que nosotros importemos o abramos los archivos que nos interesa que de alguna u otra forma se van a unir. Lo que vamos a hacer para abrir estos documentos, nos vamos a ir a donde dice Obtener datos externos, seleccionamos de otros orígenes y nos aparece este asistente. También, si ustedes se pueden dar cuenta, no solamente podemos importar o conectar, sino que también podríamos importar archivos de Microsoft Access. En este caso, los archivos que nosotros tenemos que conectar son los de Excel. Seleccionamos Siguiente, nos vamos a donde dice Examinar. Voy a buscar mi archivo que se llama Mi Pepperoni. Tenemos ciudades, ingresos, país, sabores y vendedores. Ahora bien, desde esta opción de Power Pivot, este gerente o este jefe va a poder ver todo desde una sola ubicación. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar Mi Pepperoni Ciudades, le damos en Abrir. Ahora, aquí, antes de seleccionar Siguiente, vamos a seleccionar Usar primera fila como encabezados de columna. Nos vamos a Siguiente. Aquí nos vamos a asegurar que esté seleccionada la tabla que nosotros queremos importar, o mejor dicho, el archivo que nosotros queremos importar. Nos vamos a Finalizar, esperamos unos segundos hasta que aparezca correcto y cerramos. Y ya estaría conectado nuestro primer archivo, que en este caso es Ciudades. Ahora vamos a seguir importando o conectando el resto de datos. Ya estaría listo y una vez que haya conectado todas las hojas, o mejor dicho todos los archivos, me van a aparecer acá abajo hojas dentro de la interfaz de Power Pivot. Como pueden ver, estas ciudades, ingresos, países de venta, piezas de detalle y vendedores. Entonces ya tendríamos importados todos los archivos que nos interesa que estén unidos. Y esto sería todo en esta lección. En esta lección vamos a seguir continuando con Power Pivot. En la clase anterior ya habíamos importado los distintos activos como ciudades, ingreso, país de venta,
sabores y vendedores, que son justamente las hojas que están aquí abajo. También, como se mencionó anteriormente, todos estos archivos están de forma separada y de forma independiente. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hacer que estos archivos independientes estén relacionados y estén en un diagrama donde nosotros los podamos ver relacionados y podamos trabajar como si fuera una sola tabla? Bueno, esto justamente es una de las herramientas que tiene Power Pivot. Entonces, para relacionar este archivo nos vamos a la pestaña de inicio, que es justamente donde estamos ahora en este momento. Nos vamos a donde dice ver y seleccionamos vista de diagrama y me aparecen todos los archivos. Vamos a alejar un poco para que se puedan ver todos, y como pueden ver, aquí están todos los archivos: ciudades, ingresos, país de venta, sabores y vendedores. Vamos a agrandar este un poco. Entonces, cada uno de estos archivos tienen códigos y están relacionados entre sí. Por ejemplo, ciudades tiene código ciudad, ingresos tiene código pizza, países tiene código de país, igual pizzas detalle, código de pizzas, y vendedores, código de vendedor. Y donde todos estos archivos convergen es en el archivo de ingreso. Por ejemplo, el código pizza se relaciona con el archivo de ingresos a través del código pizza. De igual manera, en vendedores tiene un código de vendedor y se relaciona con el archivo de ingresos a través del código vendedor. Todos estos archivos se relacionan con el archivo que se llama ingreso. Lo que vamos a hacer primero es acomodar estos archivos. Lo tendríamos así, y quiero mencionarles algo: que los movimientos que hagamos con estos archivos no afecta en nada. Es solamente un efecto visual para que podamos trabajar de forma ordenada. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a hacer que los archivos se relacionen uno con otros. Lo que tenemos que hacer es arrastrar algún campo al archivo de ingresos. Por ejemplo, con el archivo de pizza vamos a arrastrar algún campo hacia el archivo de ingreso. Por ejemplo, países de venta tiene un código país. Este código representa un país distinto. Entonces, ¿cómo se relaciona este archivo de países de venta con el archivo de ingresos? Sería a través del código país. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar código país, apretar botón izquierdo, después vamos a arrastrar y vamos a soltar en el código país. Y automáticamente me queda esta relación. Lo mismo acá, cómo converjan el archivo ciudades con ingresos a través del código ciudad. Entonces seleccionamos código ciudad y lo vamos a arrastrar a código ciudad. De igual manera vamos a repetir el mismo proceso con pizzas detalle. Tiene el código de pizzas que se converja con el archivo ingresos a través del código pizza. Entonces seleccionamos y arrastramos al código pizza y ya está relacionado. Por último, tenemos el archivo de vendedores que tiene el código vendedor y que se relaciona con ingresos a través del código vendedor. Entonces seleccionamos y arrastramos al código vendedor. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso si cometo un error? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a arrastrar el código vendedor a cantidad. Ahora, ¿qué pasa si me equivoco y quiero corregir esto? Lo que vamos a hacer es hacer doble clic en la relación en la cual me he equivocado. Me aparece esta relación y donde dice que el ingreso es con cantidad, porque acá abajo me aparece vendedor y nosotros sabemos que código vendedor tiene que ir relacionado con código vendedor. Por lo tanto, aquí me está diciendo que el código vendedor está relacionado con cantidad. Entonces sabemos que esto está mal. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar código vendedor. Ahora sí tendríamos código vendedor con código vendedor y le vamos a dar en aceptar. Y ya estaría solucionado mi relación. Por último, supongamos que nosotros queremos eliminar una relación. Lo que vamos a hacer es seleccionar una sola vez la relación y vamos a presionar suprimir. Y como ven, me pregunta si deseo eliminar el modelo y le vamos a poner que sí. Y como ven, quedaría eliminada la relación. Entonces vamos a volver a relacionar código vendedor con código vendedor y ya quedaría listo relacionado. Ahora vamos a guardar. Recuerden que siempre tiene que estar guardado
Y ya tenemos todos los archivos que trabajaban en forma independiente, incluso los que estaban en ubicaciones diferentes, ahora ya las tenemos relacionadas. Ahora, por ejemplo, también podemos hacer cuadros de control, o también le llaman dashboard. Y esto sería todo en esta lección.